Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva presentación. En este video queremos trabajar junto con ustedes 4 temas. El primero será referenciar algunas fuentes teóricas basales para adentrarnos en las prácticas reflexivas, y para ello vamos a meternos con John Dewey y con Donald Shum. En segundo lugar, queremos hacer una reflexión sobre la reflexión. ¿Por qué reflexionar sobre la práctica y por qué la necesidad de plantearnos una nueva epistemología de la práctica? En tercer lugar, vamos a detenernos en la idea del conocimiento teórico y en la idea del conocimiento práctico y ver cómo se vinculan estos entre sí y qué lugar tienen en la formación. Y finalmente cerraremos esta presentación tratando de dar respuesta a una pregunta que va a transversalizar toda nuestra presentación. ¿Para qué reflexionar sobre las prácticas de enseñanza? En videos anteriores estuvimos trabajando en la idea de las decisiones en clase y las decisiones preclase. Cuando referimos a las decisiones preclase, las presentamos en 2 progresiones, la progresión del sentido y la progresión del formato. Dijimos que en la progresión del sentido, las decisiones que tomamos antes de dar la clase, cuando estamos pensando en la clase, tienen eje sobre todo en 3 consideraciones. La primera, la más fuerte probablemente, se refiere al sentido que asignamos a la clase, la razón pedagógica por la cual estamos enseñando un contenido. No solo el sentido que tiene para nosotros o nosotras que estamos enseñando, sino fundamentalmente ¿cómo pensamos que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes pueden asignar sentido, significar el contenido de esa clase? En segundo lugar, como componente de la progresión del sentido, nos referimos a las categorías conceptuales, es decir, al conjunto de conceptos que componen el tema o el contenido global y que vamos desagregando en nociones que son objeto de la enseñanza. Finalmente, en esta progresión del sentido, como tercer componente referimos a los desafíos cognitivos, esto es, a cierto tipo de habilidades que ponen en juego los estudiantes y las estudiantes en función de la actividad que les proponemos. Habilidades cognitivas, y pensar en los desafíos cognitivos es pensar a qué desafiamos a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes en nuestra clase, a qué los desafiamos fundamentalmente, ya que habitualmente presentamos varios desafíos cognitivos. Cuando nos referimos a la segunda progresión, a la progresión del formato, hicimos referencia allí a 3 componentes de esta segunda progresión. La primera, la del formato didáctico, esto es la forma de organización del trabajo en el aula y la secuencia de actividad que proponemos, en concreto nuestro modo de organizar la clase en función de las actividades que en una secuencia le dan organización a nuestra clase. El segundo componente al cual nos referimos en esta progresión del formato tiene que ver con los recursos didácticos. ¿Qué apoyaturas hemos elegido para llevar adelante esas actividades? Y finalmente el tercer componente es el del tiempo, esto es cómo distribuimos el tiempo para cada una de estas actividades que proponemos en la clase. Dijimos también en presentaciones anteriores que estas decisiones preclase que tomamos mientras pensamos la clase antes de darla y que se vinculan desde estas 2 progresiones con estos 6 componentes, sentido, categorías conceptuales, desafíos cognitivos, formato didáctico, es decir, actividad, recursos y tiempo, se sostienen sobre una serie de supuestos, los llamamos supuestos subyacentes, concepciones teórico-prácticas que tenemos internalizadas y que implican una determinada visión del hombre, del mundo y en particular del aula de la enseñanza, de los estudiantes, del contenido, de la función de la universidad o de la educación superior. Esto es, en cada una de estas decisiones que tomamos, en general, hay un conjunto de supuestos subyacentes que están presentes y de algún modo direccionan
estas decisiones. Llamamos a esas ideas implícitas supuestos subyacentes, de modo que cada vez que pensamos la clase, no solo la pensamos en función de las decisiones que tomamos, sino que esas decisiones se sostienen sobre supuestos que tenemos internalizados. Déjennos dar algunos ejemplos, ya que la idea de supuestos es una idea relevante para el análisis de la propia práctica. Por ejemplo, la decisión de no dejar a un adolescente que se vaya de vacaciones solo con sus amigos está sostenida sobre el supuesto implícito de una idea de adolescente, vinculada en especial en este caso a que los adolescentes tienen poco control sobre sí mismos, por ejemplo. Claro que hay otras ideas referidas a la adolescencia, pero en este caso, en el ejemplo, si alguien está diciendo, pues no te dejo ir solo porque eso es peligroso, pues entonces la idea que subyace es que no logra controlarse. Déjennos dar otro ejemplo. Si alguien, un docente o una docente, por ejemplo, a un estudiante muy cuestionador en el examen final le hiciera sudar la gota gorda un poco más que a otros, esta decisión está sostenida sobre varios implícitos. En principio, sobre una idea de evaluación. En segundo lugar, sobre una idea de docente y ciertamente sobre una idea de estudiante. Probablemente haya otros. No cualquier idea. Una idea de evaluación vinculada a que la evaluación puede ser un castigo. Una idea de docente vinculada a que el docente puede tener el poder absoluto de hacer con un estudiante lo que se dé la gana. Digo, no quiero extender más de la cuenta esto. Cada una de nuestras decisiones está anclada en una serie de supuestos, pues también las decisiones que tomamos cuando pensamos la clase. Veamos un ejemplo. Quiero leerles una crónica de una clase. Esta es una clase que se lleva adelante en la universidad. Es una materia que podamos llamar Introducción a los Estudios Universitarios, que según el plan de estudios tiene 4 horas de clase. Es de primer año y esta clase real, de la cual hemos registrado una crónica, pertenece a la carrera de Ingeniería Electrónica. Son las 6 de la tarde. Empieza la clase, el equipo docente está conformado por 2 personas, una docente titular y una docente JTP. A las 6 de la tarde ingresan al aula, se sientan en el escritorio, comienzan a preparar sus materiales de la clase y van esperando que terminen de ingresar los estudiantes y las estudiantes. Esto demora unos 20 minutos. 6:20, ambas docentes saludan al curso, va a comenzar la clase. La docente JTP realiza algunas explicaciones referidas al uso del aula virtual de la cátedra, de la plataforma, seguramente algunas cosas pendientes de explicación. Luego, la docente titular recuerda el tema tratado en clase anterior y anticipa el tema que van a desarrollar en la clase del día. Son las 6:30, 18:30. La docente titular expone con ayuda de un PowerPoint haciendo eje en las siguientes temáticas. En primer lugar, surgimiento y consolidación de la universidad en Argentina. En segundo lugar, comparación entre los distintos modos históricos de concebir la función social de la universidad. En tercer lugar, algunos datos estadísticos de las últimas 5 décadas. En cuarto lugar, una conceptualización de las nociones de derecho y de derecho social y una explicación del sentido de concebir a la universidad como un derecho social de los ciudadanos. Este es el tema de enseñanza. Cuando consultamos a las docentes cuál era el tema que iban a enseñar hoy, nos dijeron la universidad como derecho social. Para enseñar este tema, la universidad como derecho social, la docente titular desagregó este tema contenido en estas categorías conceptuales. A las 20, es decir, 1 hora y media después, finaliza la exposición y se propone un corte para el recreo. Este recreo dura media hora, 20-30. Los estudiantes y las estudiantes terminan de ingresar al aula y entonces la docente JTP es la que toma acción ahora y les propone armar grupos pequeños de trabajo.
5 minutos después, 20:35, entrega a cada grupo una guía de preguntas sobre un capítulo del texto de Augusto Pérez Lindo. El texto se llama Universidad, Política y Sociedad y además agrega un artículo de Constanza Martínez Morgado. El artículo se llama La educación superior como derecho social. Les recuerda que los textos están disponibles en el sitio web de la cátedra y les avisa que si no los imprimieron pueden leerlos online desde sus celulares en ese momento. 21:05, o sea, media hora después, la docente JTP les propone poner en común las respuestas a la primera pregunta de la guía. Esa pregunta fue: ¿cuáles son los factores y las causas que pueden condicionar a la educación universitaria en un país de América Latina? En cada uno de los grupos, un miembro expone lo que llegaron a responder. La docente realiza algunas intervenciones tratando de hacer aclaraciones y expresa que deben trabajar con la guía sin repetir literalmente lo que dicen los textos. 21:35, media hora dura la puesta en común. La docente JTP avisa que deben completar la guía solos, que pueden realizarla con el mismo grupo que trabajaron hoy, que deben entregarla a través de la plataforma 15 días más tarde y que será calificada como el primer trabajo práctico de la cursada. 21:40, 5 minutos después, la clase finaliza. El equipo docente y los estudiantes y las estudiantes se retiran del aula. Les proponemos detener el video, volver sobre esta crónica, repasarla y pensar las respuestas a estas preguntas. Una tarea que vamos a proponer en 3 etapas. En esta primera etapa de la tarea, tratemos de objetivar las decisiones. En esa secuencia que muestra la crónica, ¿cuál es el hipotético sentido que nosotros podemos pensar que el equipo docente asignó a la clase cuyo contenido es la educación superior como derecho social? La universidad como derecho social en concreto era en esta clase. ¿Qué categorías conceptuales estuvieron en juego? ¿Qué desafíos cognitivos propusieron? ¿Qué formato didáctico adoptaron? ¿Por qué eligieron ese formato didáctico? ¿Qué recursos didácticos utilizaron? ¿Cómo los habrán seleccionado? ¿Cómo distribuyeron el tiempo y por qué lo distribuyeron así? Nuestras respuestas a estas preguntas son nuestras hipótesis. Porque en verdad no sabemos cuáles son las respuestas verdaderas, solo el equipo docente puede decirnos qué sentido asignó, por qué lo hizo de este modo, qué desafío cognitivo intentó proponer, pero solo se trata de un ejercicio. Juguemos a hipotetizar. La segunda etapa de la tarea 2, pide que tratemos de interpelar las decisiones. Si antes las objetivamos, intentamos ponerlas sobre la mesa, ahora intentamos interpelarlas. Esto es, en esta secuencia, las decisiones tomadas, ¿fueron las mejores decisiones posibles? ¿Promovieron aprendizaje con sentido? ¿Las categorías conceptuales que se seleccionaron fueron pertinentes para estos y estas estudiantes? ¿Los desafíos cognitivos previstos se pudieron trabajar con la actividad propuesta? ¿Fue la mejor forma de organización y la mejor secuencia posible en función del sentido previsto? ¿Fueron los mejores recursos posibles para estos contenidos y para estos desafíos cognitivos? ¿Fue acorde el tiempo en función de los desafíos cognitivos que se pretendió promover? La tercera tarea tiene que ver con develar los supuestos subyacentes. En esta secuencia, en esta crónica, ¿qué supuestos están en juego? Hay, evidentemente, algunos supuestos referidos a una cierta idea de contenido curricular. La pregunta que nos haríamos es, ¿qué es un contenido curricular para este equipo docente? Hay también un supuesto referido a una idea de estudiante. ¿Qué es un estudiante para este equipo docente? Hay un supuesto referido a una idea de clase. ¿Qué es una clase para este equipo docente? Pero probablemente haya otros supuestos implícitos
en estas decisiones. Les proponemos en esta secuencia de 3 tareas objetivar, interpelar y develar los supuestos subyacentes, porque entonces estaríamos metiéndonos en un primer análisis didáctico de las prácticas de enseñanza. Desde un ejercicio, decíamos, solo estamos hipotetizando, ya que la verdadera reflexión sobre la práctica es la reflexión sobre la propia práctica. Pero necesitamos ejercitarlo y por eso nos metemos con prácticas ajenas en primer lugar. Quiero ahora mostrar un ejemplo de decisiones en clase, ya que en la secuencia anterior mostrábamos una crónica de una clase para poder analizar allí las decisiones pre-clase. Vean ahora esta crónica. Sucede en un 5º grado, se está enseñando ángulos adyacentes, solo dura 5 minutos. Pasó esto. La docente solicita a los y a las alumnos y alumnas que saquen hojas cuadriculadas de sus carpetas para realizar una tarea. Un alumno se para y manifiesta haberse olvidado de comprar hojas cuadriculadas y solicita permiso para pedir prestado a sus compañeros o a sus compañeras. La docente se lo impide afirmando: mira, cada uno es responsable por sus propios materiales. Ahora hacelo en un cuaderno y en tu casa lo pasás. Si no, cada vez que te falte algo, el problema te lo va a tener que solucionar siempre otro. El alumno se sienta murmurando algo y la docente, que lo ve murmurar, lo llama a conversar a su escritorio. Fin de la secuencia. Les proponemos detener el video y pensar sobre lo sucedido en esta pequeña secuencia de clase, porque aquí hay un conjunto de decisiones en clase que tomó la docente. Sigan las mismas 3 etapas que hicimos anteriormente. Traten, en primer lugar, de objetivar las decisiones. ¿Qué se decidió? Traten luego de interpelar las decisiones, ponerlas en cuestión. ¿Fueron las mejores decisiones? Finalmente, traten de develar los supuestos subyacentes, los implícitos que están debajo de estas decisiones. Detengan el video y deténganse un momento a pensar sobre estas 3 cuestiones. Quiero ahora referir a las fuentes basales para adentrarnos en la idea de las prácticas reflexivas. Les decía de comienzo que íbamos a sostener estas ideas basales en fundamentalmente 2 autores, John Dewey y Donald John. Los ven allí en la diapositiva en fotos de su época. Vamos con John Dewey en primer lugar. Vamos a tomar de él una clara distinción que hace entre acción rutinaria y acción reflexiva. A principios ya del siglo pasado, John Dewey refería a esta distinción, diciendo que la acción rutinaria es una acción sostenida en todo caso en el impulso, o sostenida en la tradición, o sostenida en la autoridad, pero que la acción reflexiva no es una acción solo sostenida en una de estas 3 categorías a las cuales refiere, impulso, tradición y autoridad, sino que más que una acción es un modo de pensar, o mejor dicho, un modo de ser. No solo refiere a considerar esto como un modo de pensar, es más que eso. Tampoco es solo una secuencia, es, dice Dewey, un modo de ser. Más que referir la acción reflexiva a la lógica racional, dice Dewey, requiere de la intuición, de la emoción y de la pasión. Atención con esto, que es más que interesante. Está imbuida, dice él, más que de la racionalidad, de la intuición, de la emoción y de la pasión. Supone 2 momentos. Un primer momento referido a un estado de duda, que da origen a la reflexión, y un segundo momento que es un estado de búsqueda. Las partes sucesivas del pensamiento reflexivo emergen unas de otras y se apoyan mutuamente en una especie de movimiento sostenido. Finalmente rescatamos esta idea
3 tipos de actitudes son inherentes a la acción reflexiva: la mentalidad abierta, la responsabilidad y el entusiasmo. O sea, traemos de Dewey esta idea de la acción reflexiva es más un modo de ser que de pensar de una determinada manera metodológicamente hablando. Es un modo de ser que requiere mentalidad abierta, responsabilidad, entusiasmo, y es un modo de ser que se sostiene y se apoya sobre la intuición, la emoción y la pasión. Rescatamos de John. Para nosotros John es un autor clave porque buena parte de nuestros postulados referidos a las prácticas reflexivas en el campo de la didáctica están sostenidas sobre estas teorizaciones que ha hecho John. John argumenta en uno de sus textos, La formación de profesionales reflexivos, que para la racionalidad técnica, es decir, para este modo de pensar el mundo desde lo instrumental, este modo de pensar que el mundo se define exclusivamente a partir de lo instrumental, para este modo de pensar el mundo, los profesionales de la práctica, los profesionales, los abogados, los ingenieros, los contadores, los docentes, resuelven problemas instrumentales mediante la elección de las herramientas. John, por supuesto que duda de esta afirmación y contra ella va a atacar. Finalmente irá diciendo que hay otro tipo de racionalidad que hace pensar en que los modos de resolver los problemas de la práctica no dependen de la elección de instrumentos o de herramientas atinentes al problema que se trate. ¿Por qué dice esto John? Porque argumenta que los problemas de la práctica en verdad no suelen presentarse como estructuras organizadas, ni siquiera a veces como problemas bien definidos, sino en general como situaciones de poca definición o de baja definición, más vale desordenados y frecuentemente como un caso único. Además, agrega, hay unas ciertas zonas indeterminadas de la práctica que no cuajan en el modo en que la racionalidad técnica ve el mundo, porque lo que sucede es que en general las situaciones problemáticas se tornan problemáticas de varias maneras a la vez. O sea que en estas primeras argumentaciones John dice, los profesionales de la práctica, para un modo de ver la acción de los profesionales, que es la racionalidad técnica, solo se define a partir de elegir instrumentos para atacar los problemas. De modo que formar profesionales sería formarlos en el manejo de teorías e instrumentos atinentes a problemas teóricos. Sin embargo, contra esto argumenta, los problemas no son problemas tan claramente identificables, porque no están bien definidos, porque en la realidad los problemas no están claramente definidos, porque están más vale desorganizados, porque rara vez se presentan como problemas propiamente dichos, y en general se presentan como problemas únicos, como casuística. Encima, hay zonas indeterminadas de la práctica, esto es, zonas en las cuales resulta confuso poder decir dónde está el problema, porque en verdad los problemas son multiproblemáticos. Los invito a ver esta fotografía. Observen, pregúntense, ¿cuál es el problema ahí? ¿Es un problema estético? ¿Es un problema ético? ¿Allí hay un problema social? ¿Un problema económico? ¿Se trata de un problema histórico? ¿Es un problema estrictamente referido al urbanismo? ¿Es un problema de injusticia social? Dice John, las situaciones problemáticas son multiproblemáticas y por eso
generan zonas indeterminadas de la práctica, de modo que los profesionales de la práctica no pueden actuar en ellas con los recursos disponibles, porque en verdad, en principio, no logran identificar cuál es el problema. Y entonces, ¿cómo se enfrentan los profesionales a esas zonas indeterminadas de la práctica? Jung se contesta: los muy competentes, esos profesionales que reconocemos como muy competentes, parecen dominar un cierto arte profesional, es decir, una forma de inteligencia, un tipo de saber propio y derivado del conocimiento profesional. Ese arte permite desarrollar un conjunto de capacidades que fundamentalmente tienen estas tres características. Una capacidad que le permite ser duchos en el arte de definición del problema, esto es, nominarlo como tal, un arte en el abordaje del problema, meterse con él en su multiproblematicidad, y un arte de improvisar ante el problema porque los recursos disponibles no siempre son adecuados para ese problema. La pregunta de Jung ahora es: ¿y cómo aprenden entonces los profesionales ese arte profesional? Su primera respuesta es que en los centros de formación, en las instituciones de la educación superior, parece estar equivocándose el eje formativo, ya que rara vez los estudiantes y las estudiantes se enfrentan con los problemas de la práctica. Más vale se enfrentan con las teorías, se enfrentan con los procedimientos, pero no con los problemas. Jung considera que para aprender estas formas del arte profesional es necesaria una cierta libertad de aprender haciendo, con algunos tutores que inicien a los estudiantes en las prácticas de la profesión y que les ayuden a ver por sí mismos y a su propia manera. Entonces, Jung desafía a pensar la formación con otros parámetros y desde allí propone un practicum reflexivo. Esto es, que en los trayectos de formación de la educación superior haya cierto tipo de prácticas que ayuden a los y a las estudiantes a comenzar a adquirir este arte profesional que permite ser competente en las zonas indeterminadas de la práctica. Es decir, que en la formación se propongan situaciones de enseñanza pensadas para aprender la práctica profesional lo más cercanas posibles a la práctica misma. Y esto no se resuelve para Jung con una sola unidad curricular, una materia al final de la carrera, como habitualmente se concebía la formación profesional. Teoría, 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 y al final alguna materia en la cual se pone en práctica. ¿Por qué cree que no es esto el camino adecuado? Porque en principio Jung descree de este modo de concebir la práctica. Descree en principio que la práctica sea aplicación. Ya nos vamos a meter con esto. Pero las situaciones de enseñanza a las cuales refiere Jung, entonces, refiere a situaciones a lo largo de la formación, ya no solo dentro de una materia específica que pudiera llamarse práctica profesional, sino en otras varias materias en las cuales las situaciones de la práctica estén presentes en las aulas, sin que esto convierta la asignatura en, comillas, una materia práctica, ya que esta distinción falsa entre materias teóricas y materias prácticas no hace más que acrecentar esta distinción en que entonces hay un saber de la teoría y hay un saber de la práctica que van por caminos separados. Jung no cree que esto sea exactamente así. El problema está entonces en preguntarnos, y bueno, ¿qué es la práctica como saber? ¿Se trata de un saber? Para Jung la respuesta es un sí claro y un sí rotundo. La práctica genera conocimiento y la práctica es conocimiento. En todo caso, es un tipo de conocimiento diferente al conocimiento teórico. Pero para poder pensar que la práctica es conocimiento, entonces necesariamente tenemos que tener otra idea de práctica.
John desafía diciendo: es necesario construir una nueva epistemología de la práctica, una nueva forma de concebir a la práctica como conocimiento. Los invito a hacer eje en la diapositiva porque allí vamos a ver comparadas dos formas diferentes de concebir la práctica desde, en todo caso, dos epistemologías distintas. Mientras que en un caso la práctica se considera como neutral, objetiva, homogénea, en estas ideas que nos está trayendo John, la práctica es problemática, multiproblemática, difusa, compleja e indeterminada. Mientras que para un modo de concebir la práctica tradicional, clásica, podríamos llamarla, a todos los sujetos le cabe la teoría por igual, estamos contrastando esta idea a que los sujetos interpretan el mundo de sus propias creencias y entonces no a todos le cabe la teoría por igual. Los problemas de la práctica son instrumentales versus los problemas de la práctica son multiproblemáticos e indeterminados. Siempre hay reglas generales y resultados previsibles de un lado contra el modo de intervenir depende de la interpretación que se haga. Hay conocimiento teórico y hay conocimiento teórico y conocimiento práctico. Estos dos modos de concebir la práctica son dos modos diferentes. ¿Seguimos? Miren la siguiente diapositiva. La acción eficiente es la prioridad asignada para un modo de concebirla. El obrar moralmente bueno, hablábamos de esto en vídeos anteriores, es un modo de concebirla desde un lugar diferente, desde un lugar epistemológicamente diferente de concepción de la práctica. La práctica formativa es vista desde un lado para aplicar las teorías, y ojo con esto, porque es probablemente el modo más clásico de concebir la práctica, como aplicación de la teoría. Contrasta esta idea contra la idea de que la práctica sirve para apropiarse del conocimiento práctico, y no se trata de un lugar, comillas, para aplicar teorías. El profesional competente es el que tiene éxito, diríamos de un lado. El profesional competente es el que construye su arte profesional, diríamos del otro, con John. Las bases teóricas de uno y de otro lado también son claramente diferentes, y el sentido de la práctica en la formación profesional ciertamente contrastan unos con otros. Esto es, si pensamos la práctica desde un lugar epistemológicamente diferente a esa clásica noción que concebía la práctica como aplicación de la teoría, entonces podemos decir que la práctica es conocimiento, que la práctica puede enseñarse y que si se reflexiona sobre ella, no solo se genera conocimiento, sino se promueven aprendizajes y aprendizajes fuertes. Nos aparece así entonces la idea de la existencia y la coexistencia de dos tipos de conocimiento. El que habitualmente llamamos conocimiento teórico, que circula en el mundo de la teoría, y el que estamos llamando conocimiento práctico, que circula en el mundo de la práctica, pero que en la formación se articulan entre sí, en la medida en que las situaciones de la práctica se hacen presente en la mayoría de las materias. ¿Cómo se origina uno y otro? El conocimiento teórico tendemos a decir en general que es el resultado de la investigación. El conocimiento práctico se origina en la práctica. ¿Qué direccionalidad tiene uno y otro? El conocimiento teórico es descriptivo, o explicativo, o predictivo, o interpretativo, o crítico. Depende de los campos disciplinares, depende los posicionamientos teóricos desde los cuales se sostienen esos campos disciplinares, pero casi todos vamos a coincidir en que se orienta hacia, una vez más encomillada, la verdad. El conocimiento práctico es propositivo y se orienta a la acción. Otro sentido. ¿Qué características tiene el conocimiento teórico? Es explicitable, está articulado, está organizado, tiene una determinada lógica propia de los campos de saber. Por el contrario, el conocimiento práctico es tácito, es poco articulado, no está organizado con la misma lógica que el conocimiento teórico, más vale tiene una lógica particular en su modo tácito de apropiarse. La expresión del conocimiento teórico está
fundamentalmente expresado a través de las formas del saber qué, mientras que el conocimiento práctico se expresa básicamente como un saber cómo. Ambos, diría John, son necesarios para los profesionales de la práctica, porque los profesionales de la práctica resuelven problemas que no responden a las teorías. Responden a situaciones casuísticas, a casos únicos. Los problemas de la práctica, nos dice John, se presentan como problemas difusos, como problemas indeterminados, y entonces el profesional de la práctica no puede aplicar la teoría sencillamente porque habría tantas teorías posibles de hacer intervenir ante un problema que el profesional quedaría rígido, estanco, patitieso, preguntándose: ¿y cuál de todas las teorías que manejo es la teoría apropiada para intervenir en este problema? Más, si encima este problema se me presenta como difuso o con varias aristas de problematicidad, ¿cómo traigo la teoría allí? John dice: los profesionales competentes tienen un cierto arte profesional. Ese arte profesional es, en buena parte, el resultado del conocimiento práctico apropiado durante la acción profesional, no exento del conocimiento teórico, porque el conocimiento de la teoría se articula conjuntamente con el conocimiento práctico, solo que solo conocimiento teórico no alcanza para resolver los problemas de la práctica. Les propongo una vez más detener el video. Piensen estas 3 preguntas, porque es importante tener algunas respuestas para poder avanzar. ¿Qué se aprende en la teoría y qué en la práctica? ¿Qué aprendieron en su formación durante la teoría y qué aprendieron en su formación cada vez que hubo situaciones de la práctica presentes durante la formación? ¿Qué situaciones de enseñanza pueden promoverse para el aprendizaje de la práctica? ¿Qué cosas se nos ocurren traer a las aulas como posibles de ser ofrecidas a estudiantes si estuviéramos queriendo formarlos y presentarles en ese trayecto de formación situaciones de la práctica que tuvieron que tratar apropiándose de este incipiente arte profesional? Finalmente, ¿cómo promover estas situaciones de la práctica desde cualquier unidad curricular durante la formación y no solo en una materia que se llame práctica profesional, residencia o similares? Los invitamos a pensar en estas preguntas para luego continuar con el video. Nos preguntamos ahora: ¿para qué reflexionar sobre nuestras prácticas de enseñanza y para qué reflexionar sobre nuestras situaciones de formación desde la teoría y nuestras situaciones de formación desde la práctica? Hay una respuesta como contundente. Hay un evidente intento en estos tiempos, en estas décadas, con mayores recreos o menores recreos, de intentar naturalizar las ideas del neoliberalismo con la educación. Estas ideas neoliberales que tienen fuerte presencia en gobiernos neoliberales se sostienen, entre otras, en la idea de la mercantilización de la educación, en la desvalorización de la educación pública, en la desresponsabilidad del Estado, en la dessindicalización de la docencia, en la competitividad, en el individualismo, en el emprendedorismo, por sobre la idea del cooperativismo, que sería la contraria, en las visiones uniformes y excluyentes, en la legitimación de las desigualdades, en la privatización y la negación de lo público y de cualquier mecanismo de distribución. ¿Para qué reflexionar sobre nuestras prácticas de enseñanza en clase? Bueno, porque la pregunta sería: ¿cuántas de estas ideas están naturalizadas en nuestros hábitos? ¿Cuántas de estas ideas inciden en las visiones que tenemos del aula?
cuántas de estas ideas influyen en nuestras decisiones, cuántas de estas ideas están internalizadas teórica y prácticamente en nuestros supuestos subyacentes. Déjenme ejemplificar con otra secuencia de clase. Es segundo grado. Está enseñándose sumas y restas combinadas. Dura 20 minutos, es una de estas secuencias que muestran decisiones en clase. La docente solicita a los alumnos y a las alumnas que realicen una cuenta. Les entrega una fotocopia con un círculo que tiene 12 caramelos, otro círculo con 3 y un tercero con 6, bajo este enunciado. Tengo una bolsita con 12 caramelos que traigo a la escuela. En el recreo me como 3 y al llegar a mi casa mi mamá me regala 6. ¿Cuántos caramelos tengo ahora en mi bolsita? La docente solicita que realicen la cuenta y que pinten muy lindos los caramelos que están en los círculos. Avisa que los 5 primeros o primeras en entregar van a recibir un muy bien 10 con una carita contenta y que les va a regalar un caramelo. Pasa el tiempo y un alumno lleva su cuaderno a corregir sin haber pintado los caramelos. La docente le pone el muy bien 10 y le entrega un caramelo. Otro ve la situación y protesta porque la maestra le puso el 10 a su compañero, pero los caramelos no estaban pintados. La docente justifica su accionar diciendo, bueno, no importa tanto el dibujo, lo más importante es que la cuenta estaba bien hecha. Les propongo detener el video y pensar sobre esta secuencia. Nadie dudaría de la buena intencionalidad de la docente. Sin embargo, en esta secuencia y en esta decisión tomada, ¿cuántos de estos principios neoliberales que listábamos hace un instante están naturalizados y aceptados como normales, formando parte de los supuestos subyacentes que direccionan las decisiones adoptadas en esa clase? Si detuvieron el video y se pusieron a pensar en los implícitos en estas decisiones, seguramente habrán llegado a algunos de estos. En esta secuencia se muestra meritocracia, competitividad, enjuiciamiento del otro, ruptura de reglas y de acuerdos y una cierta justicia a medida. Nadie dudaría de la buena intencionalidad de la docente. Sin embargo, en la decisión tomada están naturalizados estos principios neoliberales. En la decisión tomada, probablemente la docente no se haya dado cuenta que aquello que decidió se sostiene sobre unos implícitos que, en teoría, probablemente no tengan que ver con sus principios enunciados. Es que salen y surgen como implícitos en las decisiones que tomamos en la espontaneidad. La reflexión sobre la práctica hurga en el desvelamiento de estos ocultamientos. ¿Para qué reflexionar entonces sobre las propias prácticas? Para visibilizar las decisiones. Para visibilizar las decisiones que en nuestras prácticas se direccionan por ese sentido práctico y que en consecuencia se nos invisibilizan. Para no quedar atrapados en el discurso hegemónico y en las visiones unilaterales de la realidad. ¿Para qué reflexionar sobre nuestras prácticas? Para no aceptar como naturales estos principios neoliberales de los cuales se impregna la cultura. Para hacer de nuestra práctica una práctica más ética. Para hacer de nuestra práctica una práctica más digna, más solidaria con los otros y con las otras. ¿Para qué reflexionar sobre nuestra práctica? Para hacer del mundo cercano un espacio compartido, más libre, más justo, más inclusivo, más pleno de derechos. ¿Para qué reflexionar sobre nuestra práctica? Porque
queremos que nuestra profesión docente sea digna. Nos vemos en la próxima.